Muy buenas noches, mi querida familia, manada pequeña, qué gusto estar con ustedes, siempre dando gracias a Dios por cada uno de esta linda familia, que el Señor les bendiga grandemente. Hoy día compartiremos la palabra del Señor, así que desde ya les invito a que abran sus Biblias en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 2, y vamos a leer Jeremías 2, versículo 23 al 29. Dice así la palabra del Señor: ¿Cómo puedes decir no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera, que tuerce su camino, asna montesa acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento, de su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed, mas dijiste: no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño: mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado. Porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen: levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. Está ahí la lectura de la palabra. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por este tiempo especial, esta comunión, Señor, que nos permites tener, no solamente entre los hermanos, sino con tu presencia que nos inunda, y te damos gracias porque tu Espíritu Santo mora en cada uno de nuestros corazones, y contamos, Señor, con tu poder para que tú tomes tu palabra y este mensaje pueda llegar a nuestros corazones y provocar el resultado que tú demandas de nuestras vidas. Señor, bendice tu palabra. Me aferro a tu promesa, que ésta no vuelve a ti vacía, así que haz conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por este tiempo especial. Ilumínanos y llénanos, Señor, cada día más del conocimiento de tu persona para adorarte, honrarte. A ti sea toda la gloria, toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, estamos en el libro del profeta Jeremías, y específicamente en el primer mensaje que Jeremías predicó al pueblo de Judá. Este mensaje es largo, es desde el capítulo 2, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 5. Y por supuesto, para nosotros escudriñar la palabra, lo vamos desgranando en diferentes porciones, al punto que quizás de este mensaje único primario de Jeremías al pueblo podemos extraer quizás 6 o hasta 7 mensajes. Y hoy día es el tercer mensaje que nosotros podemos predicar de esto que el Señor compartió hace tantos años atrás con el pueblo de Judá. Y yo doy gracias al Señor porque siempre su palabra nos da fruto, nos da enseñanza, y es que se cumpla la voluntad de Dios para nuestras vidas. Creemos que en estos tiempos postreros vivimos tiempos difíciles, y es importante abrir la palabra y escudriñarlas para ver qué es lo que el Señor demanda de nuestras vidas. El último mensaje que nosotros predicamos básicamente no solamente hablaba de los primeros años de Israel y la apostasía de Israel, la característica del hombre que, a pesar de que de alguna manera Dios lo busca, el hombre le da vuelta a la espalda y abandona, se aleja de Dios.
Esto sucedió con Judá en los tiempos de Jeremías. Entonces el Señor en su misericordia les muestra el ejemplo de Israel, lo que le pasó a Israel por su pecado. Fueron llevados cautivos por el imperio asirio y Judá está yendo en la misma línea, y por lo tanto Dios les advierte, porque si no enderezan el rumbo serán llevados cautivos ahora por el imperio babilonio. Ahí yo veo la misericordia de Dios, que incluso les muestra el ejemplo de su hermana del norte, las 10 tribus de Israel. Y hermanos, en esta porción que hemos leído, la verdad es que Dios a Judá les expresa el pecado que es de gran abominación a los ojos del Señor. Este es uno de los peores pecados que puede cometer el hombre frente a Dios, y me refiero a la idolatría. Por eso es que en el Decálogo, en los 10 mandamientos, los primeros mandamientos se refieren justamente a eso: a no tendrás dioses ajenos delante de mí. No hay que buscar llenar el vacío espiritual en otros dioses, en la religiosidad, y caer en la idolatría. Por eso el segundo mandamiento dice: no te harás imagen de nada semejante en la tierra, ni te inclinarás a ello. Sin embargo, aquí vemos cómo el espíritu del hombre, su vacío espiritual es tan fuerte que le lleva a alejarse del verdadero Dios y a establecer sus propios medios de alcanzar a Dios por medio de religiones, de ídolos, y cae en la idolatría. Ese es el pecado grave que Jeremías denuncia al pueblo de Judá en estos versículos 23 al 29, del 23 al 29. Ya en el mensaje anterior, ya Dios estaba esbozando algo de esto en el versículo 20. Estoy en el capítulo 2, versículo 20. Porque desde muy atrás le dice al pueblo: rompiste tu yugo, quisiste liberarte de mi amor y rompiste tus ataduras y dijiste: no serviré a mi Dios, a Jehová de los ejércitos. A pesar de ello, sobre todo collado alto, ya ahí buscabas a tus dioses falsos, ídolos. Debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. Y esta frase ya es fuerte, porque realmente, hermanos, Dios ve todo acto religioso fuera del Dios verdadero como una infidelidad a Dios, como una verdadera prostitución espiritual. Por eso es que esta imagen de la ramera está asociada justamente a esta religiosidad, y que en última instancia, antes de la segunda venida de Cristo, en Apocalipsis capítulo 17, será enjuiciada la gran ramera, madre de todas las rameras. Es decir, toda esta religiosidad humana del hombre que no ha considerado el camino verdadero del Dios verdadero. Amén. Así que eso ya estaba esbozado. Y aquí, en los versículos 23 al 29, por supuesto, el Señor va a dar una mayor explicación acerca del tema de la religiosidad, de la idolatría del hombre. Leemos nuevamente versículo 23, 24. Mire, vamos a leer el 22 para recordar un poco cómo terminó el último mensaje. Dice, Dios decía a su pueblo: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, Judá, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Es decir, acá Dios termina el mensaje señalándole al hombre que es imposible que él se pueda limpiar por sí mismo, y en religiones que él mismo inventa pueda limpiar su pecado. Solo hay uno que puede limpiar tu pecado, y que es el Señor Jesucristo, que dio su vida por ti y por mí. Así terminó ese mensaje. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Versículo 23.
¿Cómo puedes decir no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera, que tuerce su camino, asna montesa acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Mira, hermano, aquí en la lectura de estos dos versículos vemos que Dios está comparando la práctica de la idolatría con un animal en celo. Y la verdad es que la lectura ya es bastante fuerte y chocante de estos versículos. Pero, hermanos, hay que entender que Dios así ve la idolatría, así Dios ve la religiosidad humana, donde no considera al Dios que se revela en la Escritura, ¿ya? Porque el problema de la idolatría, el problema de la religiosidad es que lleva al hombre a satisfacer sus necesidades espirituales, no en el Dios verdadero, no en el Dios vivo, sino en un engañoso sistema generado, creado, formulado por el mismo hombre. La idolatría, en lugar de llevarme al Dios verdadero, me envuelve en un autoengaño religioso, y por eso es que Dios lo aborrece, porque la persona que sigue ese camino creyendo que es el camino de Dios está tremendamente engañado y corre un peligro inminente, que es ir toda su eternidad a perdición, extraviado de la presencia del Señor. Por eso para Dios es abominable la religiosidad e idolatría del hombre. Y en estos pocos versículos ya uno puede aprender, mire, por lo menos 6 cosas, 6 características de la religiosidad o de la idolatría. Versículo 23 comienza diciendo: ¿cómo puedes decir? Fíjense la demanda de Dios en esta pregunta. ¿Cómo puedes decir? Hermano, me enseña que la idolatría es hipócrita. La idolatría, la religiosidad, ya tiene una característica que raya en la hipocresía. A los ojos de Dios, la religiosidad del hombre lleva fuertes tonos de hipocresía. ¿Cuántas personas hoy día satisfacen su relación con Dios en algunas prácticas religiosas nomás y viven su vida extraviada totalmente de la presencia de Dios? Ya muchas personas religiosas uno ve que viven exactamente como cualquier persona mundana, ¿ya? Y pueden estar llenos de vicio, y pueden andar en conflictos, y pueden ser infieles a sus esposas, ¿ya? Pueden visitar espectáculos obscenos, ver cosas que no corresponden en la televisión, etcétera, etcétera. Usted sabe de lo que estoy hablando, ¿sabe? Pero esas personas creen que con ir un domingo a la iglesia y quizás confesarse o rezar algunos Padre Nuestro, recibir la comunión, todo está arreglado con Dios. Dios dice: eso es hipocresía. Y lo peor es que aún piensan que una vez hecho ese ritual, quizás semanal, están libres para seguir su vida en el pecado, sin generar ningún cambio hacia la comunión con Dios. Total, la próxima semana puedo volver a la iglesia y seguir en mi misma práctica religiosa. ¿Ya? Hermanos, ¿qué quiero decir? Lo que es realmente indignante, también hoy día como en la época de Jeremías, es que los sacerdotes, la iglesia estatal, está amparando y promoviendo ese tipo de situaciones. Igual que en la época de Jeremías, aún igual que en la época del Señor Jesucristo, ¿ya? Él se enfrentó siempre a una confrontación con los escribas y fariseos, y yo creo que hoy día la religiosidad amparada en un pseudo cristianismo es el fariseísmo del siglo XXI. ¿Recuerda usted cómo llamó el Señor a los religiosos de su época?
Vaya al capítulo 23 de Mateo. No lo busque ahora, pero por favor después léalo. Usted va a encontrar en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo que el Señor Jesucristo, a lo menos 8 veces, ya se refirió a estos escribas y fariseos como hipócritas. Escribas y fariseos hipócritas. ¡Ay de vosotros!, dijo Cristo, escribas y fariseos hipócritas. ¿Cuántas veces uno conversa con personas acerca del Señor y la respuesta que te presentan como gran barrera es que, hermano Carlos, yo tengo mi religión, yo creo a Dios a mi manera, ¿ya? Y muchas veces ya uno se enfrenta con ese tipo de personas y a uno se entristece porque sabe que están yendo por un camino errado. Yo me he dado cuenta que esas personas tienen un factor en común. ¿Sabe cuál es? Su religiosidad, que se levanta como una gran excusa frente a Dios y frente a la sociedad. ¿Ya? Pero si yo tengo mi religión, yo soy católico, yo soy adventista, yo soy testigo de Jehová. Hoy en día el Señor ha puesto testigos de Jehová acá que me han visitado y les he hablado acerca del Señor. Sin embargo, los invito a que vengan a conocer más del Señor y la verdad es que huyen, porque es más fuerte su religiosidad. Ya hay una persona testigo de Jehová que le estoy enviando incluso ya videos del curso El Testimonio de Jesús para que aprenda cristología. Sin embargo, se ha mantenido en absoluto silencio. Yo solamente oro para que el Señor le haga caer las escamas de sus ojos y pueda conocer al verdadero Dios revelado en la verdadera Biblia. ¿Ya? Hermanos, a Dios no le interesa la religión. Mire, este mundo está saturado de religión. ¿Y cómo está hoy día este mundo? Yo creo que no necesito explicarle, pero todos tenemos la sensación que se está cayendo a pedazos. El mundo está en guerra, el mundo está en conflicto, la delincuencia crece, la desigualdad social, económica aún es mayor, hay hambre, la tierra gime y hay huracanes, terremotos, mire lo de Valencia, y puedo mencionar 1000 cosas, pero hermanos, este mundo que está lleno de religiosidad le ha dado vuelta las espaldas al Señor, igual como Judá en los tiempos de Jeremías, y por supuesto el mundo no va por un buen camino. ¿Por qué? Porque la religiosidad es vivir en un ambiente de hipocresía y Dios no tiene nada que hacer con la hipocresía. Él dijo: yo soy la verdad y los que me adoran me van a adorar en espíritu y en verdad. Y la hipocresía engañosa no tiene nada de verdad, justamente. Por eso es que no se puede relacionar, comulgar con Dios. Versículo 23 decía el pueblo, ¿cómo? Dios le decía al pueblo, Dios le dice al pueblo, ¿cómo puedes decir, Judá, no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. La idolatría no solamente es hipocresía, la idolatría es engañosa, porque me induce a distorsionar mi propia realidad. Fíjese que Judá decía: no soy inmunda, y tenía todo tipo de práctica ya idolátrica, y podemos decir de alguna manera en el ámbito de lo blanco, pero también en el ámbito de lo oscuro, así como la magia blanca, la magia negra, ¿ya? Pero todo no es del Señor. Por eso es que la idolatría es engañosa, porque lleva al hombre a distorsionar su propia realidad. Ya se satisface en mantener una religión, se enorgullece de ir a la iglesia. Quizás hay hombres que
creen que con eso y sus prácticas como dar limosna, ayudar a obras de caridad, intentar portarse bien, creen que con eso Dios entonces va a abrir las puertas de par en par el día de mañana, y les va a decir, entra nomás acá a mi presencia, pero se olvidan de que en el fondo ellos son pecadores. Así que estas prácticas justifican su pecado y llegan incluso a autoconvencerse, yo no soy pecador. ¿Qué decía Judá? No soy inmunda, no soy inmunda. Es una distorsión de la realidad espiritual de este pueblo, Bueno, mira, Carlos, no soy perfecto. Nadie es perfecto, De repente tengo mis caídas, pero no soy inmundo, no soy pecador. Se da cuenta cómo la religión es engañosa. Nos engaña, no me lleva a ver mi realidad espiritual, no me enfrenta con mi real situación, más bien me desvía y me levanta algunas excusas. ¿Sabe lo que verdaderamente te lleva, hermano, amigo, a enfrentar tu realidad espiritual? Hay una sola cosa que te lleva a enfrentar cómo eres espiritualmente. Es la palabra de Dios. Pero la religiosidad te desvía y te ampara en un engaño, en un peligroso engaño. No soy inmunda. Nunca anduve tras los Baales. Llega a cegarte. Ellos tenían culto a los Baales, sin embargo llegan a mentir, te miente, te engaña. Esa es la obra maestra ¿de quién? De Satanás, que es padre de mentira. ¿Y Dios qué les dice? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Así que Dios la verdad es que en su misericordia busca que este pueblo vuelva en sí y les dice aquí, enfrenta tu realidad, mira tu proceder, enfrenta tu verdadera realidad, mira, querido amigo, cómo estás viviendo, mira todo lo que realmente estás haciendo. No me vengas con eso de que tienes una religión y te excuses en esa religión, te escondas en tener una religión. Conoce lo que has hecho, le dice, dromedaria ligera que tuerce su camino. Fíjese, hermanos, que la idolatría en su engaño me lleva a vivir la vida ligera. Una vida liviana, es decir, yo me meto en la corriente de este mundo, no me cuestiono nada y sigo para adelante. Es como la oveja que realmente va en medio de la manada y si uno le preguntara para dónde va, no sé, pero sigo a la manada. O como esa estampida de búfalo, ya me imagino si detuviera un búfalo y le digo, oye, ¿y tú para dónde vas? No sé, pero yo voy siguiendo esta estampida. Es lo mismo, así muchas veces está desegado el ser humano y vive una vida liviana. ¿Cuántas personas hoy día, en lugar de vivir, como que existen nomás, así como estos animalitos, existen, se dejan llevar por la corriente, nunca reflexionan, no toman nada espiritual en serio, dejan que todo suceda, no tienen consistencia en cuanto a su vida espiritual? ¿Por qué? Porque yo tengo mi religión. También la idolatría es engañosa en cuanto me lleva a torcer mi camino. ¿Cuántas personas creen que su propio camino les llevará a Dios? Esas personas son los que dicen, yo creo a Dios a mi manera. O son los que dicen, todos los caminos llegan a Dios. Y eso es un pensamiento torcido. Juan 14:6, el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay un único camino para relacionarse con Dios y es Jesucristo. Pero
el ser humano, en lugar de abrazar en fe a Cristo, que lo dio todo por amor a ti, allá muriendo en la cruz del Calvario para el perdón de tus pecados y reconciliarte, tú prefieres tu religión, y entonces tú prefieres ir a adorar a algún santo, alguna virgen, o seguir cualquier otra literatura. Ya, hermanos, esa es la realidad en la cual está inmerso este mundo. ¿Ya? El hombre intenta ir por otros caminos, dice aquí, torcidos, ¿ya? Y no vale la pena que yo les muestre cuáles son todos esos caminos, porque este mundo está saturado de ese ámbito, esa práctica religiosa. Estas personas tuercen su camino. Jesús en su amor les advirtió. ¿Cuántas veces Jesús no les advierte del peligro en el cual se encuentra la persona religiosa? Mire, voy a leerle unos versículos en Lucas, ya en el capítulo 13. El Señor les dice: esfuércense por entrar por la puerta angosta, ¿ya? Y la puerta, Jesús en otro pasaje dice: yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. Hay un solo camino, hay una sola puerta. Aquí el Señor les invita a que se esfuercen a entrar, porque llegará un momento, versículo 25, estoy en Lucas 13, 25, ya que el padre de familia, Dios mismo, se va a levantar y va a cerrar la puerta. Y muchos van a quedar afuera, y estando fuera van a empezar a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Ahí están estos religiosos engañados. Ábrenos. Él respondiendo les dirá: no sé de dónde soy. Entonces comenzarán a dar las explicaciones, las excusas de los religiosos. Pero si delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste, Señor, pero si nosotros no hicimos todo en base a nuestra religiosidad, sí, pero yo no estaba presente. Por eso que en el versículo 27 les dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad, porque no arreglaron el problema principal con Dios, que es el problema del pecado. Ya no aceptaron el sacrificio, la obra consumado de Cristo en sus vidas. Así que, hermanos, realmente la idolatría es peligrosa. Dije, la idolatría es hipócrita, la idolatría es engañosa. Tercero, la idolatría es envolvente. Fíjese este versículo 24. Dice: de su lujuria, la segunda parte del 24, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Mire, la idolatría es envolvente. En esta comparación de la Judá religiosa con un animal en celo, como lo vemos, Dios está manifestando que el sentir religioso de todo hombre es sumamente fuerte. Como fuerte es el celo de la dromedaria o de la asna montés, y hablo de animales en su periodo de celo, por eso que son femeninos los que toma aquí el Señor. Ya es un sentir tan fuerte, ya como el espíritu religioso del hombre. Todo hombre, por causa del pecado, hermanos, tiene un vacío espiritual y se traduce en una fuerte necesidad que debe satisfacer. Y este fuerte sentir religioso le lleva a practicar todo tipo de idolatría. Y Dios dice: ¿y quién la detendrá? Nótese que es tan fuerte este sentir religioso que difícilmente se puede detener a la persona de su práctica idolátrica, como detener a este animalito en celo. Si no me cree, trate de hacer entender a una persona, ya, que está inmersa en su religiosidad.
puede ser que sea una devota de alguna virgen, ¿ya? Puede ser que esté asociado a una práctica de romería o de peregrinación, ¿ya? Por ejemplo, trate de decirle usted a un pescador que es incorrecta celebrar la romería, ¿ya?, al patrono de la pesca, que es San Pedro, por ejemplo, con la imagen y todo tipo de idolatría al respecto. La verdad es que no se va a llevar una buena respuesta, hermano, usted, créame, porque es fuerte, ¿ya? Trate de decirle, como yo hoy día, al testigo de Jehová, que está engañado desde sus mismos gestores, como Charles Russell, ¿ya? Cuán distorsionada es la Biblia en la cual ellos se basan, que no se llama Biblia, gracias a Dios, se llama Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, y toda la distorsión y adulteración que hay, ¿ya? O los mormones, trate usted de convencerlos, y es muy difícil, muy difícil, ¿ya? ¿Quién la detendrá? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Es envolvente. Dios aquí en el versículo 25 dice: guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed, ¿ya? Guárdate. Dios está diciendo: basta, detente, frénate. Mira, no sigas ofreciéndote como la prostituta que realmente se viste para seducir, y la característica es que pone sus pies descalzos, que es una señal de invitación. ¿Se dan cuenta de si era en la época de la Escritura? Ya no sigas también quizás como un pordiosero, porque esa es la característica hoy día en el mundo occidental. ¿Quiénes andan descalzos? Por ejemplo, un pordiosero. Entonces también Dios está manifestando: no sigas en tu religiosidad porque andas realmente mendigando, pero errado como un pordiosero. Nunca vas a llenarte, nunca te vas a satisfacer. Basta de andar cediendo, buscando en caminos torcidos. Vuélvete a mí, dice el Señor. Mire, solo Dios puede poner calzado a tus pies, como hizo el Padre cuando ve venir al Hijo pródigo. Solamente Cristo puede saciar tu sed, como hizo Cristo a la mujer samaritana. Hay que volver a Jesús, el único Salvador. Él es el remedio para tu vida. Pero dice el versículo 25: más dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Ha tomado una decisión firme de no dar pie atrás y de seguir en su idolatría. Eso me lleva a otro punto. Cuarta enseñanza: la idolatría es obstinada. La idolatría es obstinada. Es totalmente obstinada, ¿ya? En la idolatría endurece el corazón y llega a ser uno de los elementos de mayor porfía hacia Dios. O sea, es porfiada. Fíjense cómo termina esta porción del mensaje de Jeremías. Versículo 29. Dios le pregunta al pueblo: ¿por qué porfías conmigo? ¿Por qué porfías conmigo? Y quizás hoy día hay muchas personas, a lo mejor están escuchando, que están porfiando con Dios. El hombre en su orgullo es porfiado hacia Dios, no quiere dar su brazo a torcer. Pero lo más triste es encontrar también en la iglesia a hermanos, a creyentes que porfían con Dios. Eso es lamentable. Hermanos, un verdadero hijo de Dios debe escuchar la voz de Dios y como ovejas seguir al Señor. Eso dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz y me siguen para obedecer la palabra del Señor. ¿Ya?
Pero hermanos, es lamentable que también dentro de la iglesia genuina hayan hermanos que porfían con Dios. Por ejemplo, Dios ha dicho ya que 6 días son para mí, pero un día es el día del Señor. Dios dice, me pertenece a mí. Y muchos hoy día no respetan ese mandato. Así que si se despiertan cansados o tienen otras cosas que hacer, no le dan el día del Señor al Señor. ¿Por qué porfías conmigo?, dice Dios. ¿Ya? ¿Se puede recibir bendición de Dios así? Por supuesto que no. Dios ha dicho también en toda su palabra que de todo el sustento que te doy, porque todo proviene de la mano de Dios, el 10% me pertenece, pero ¿cuántos hoy no obedecen dando el diezmo a Dios? Y Dios dice, ¿por qué porfías conmigo? ¿Puede esperar que te vaya bien así? No, nuevamente. Le digo, hermanos, que puede esperar con toda seguridad, ¿ya? Lo que viene desde el versículo 30 en adelante, ya el próximo mensaje, la disciplina de Dios, o si quiere aún más serio, el juicio de Dios. Eso es lo que viene frente a esta actitud de desobediencia al Señor. Si me obedeces, tendrás bendición, le dijo Dios al pueblo de Israel en el pacto mosaico allá en Deuteronomio. Pero si me desobedeces, vendrán maldiciones. Es el juicio de Dios y eso no cambia. Hermanos, no abusemos de la paciencia, de la misericordia de nuestro Dios. Basta de porfiar con nuestro Señor. Basta de porfiar con nuestro Señor. Este versículo 29, Dios les decía, ¿por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. Este versículo me lleva a recordar en el Nuevo Testamento Romanos 3:23. Todos vosotros prevaricasteis contra mí. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, todos, subraye todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a la misericordia de Dios, que Él ya por su gracia me da salvación gratuitamente si le obedezco, si pongo mi fe en la obra consumada de Cristo por mí. Amén. Sigue siendo el mismo mensaje para Judá como para hoy día, Señor, al mundo occidental, al mundo oriental, al mundo entero. Amén. Amén. Hermanos, como decía, la idolatría, quinta enseñanza, la idolatría trae su juicio. La idolatría trae su juicio. Fíjese el versículo 26. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen: a un leño mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz, no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen: levántate y líbranos. Hermanos, qué vergonzoso será el juicio de Dios para muchos. Observe que toda la nación en la época de Jeremías se había corrompido. Todos se han ido tras una religión falsa, tras esa idolatría. Fíjese el versículo, ya, así se avergonzará la casa de Israel. ¿Quiénes? Ellos, ponga al lado el pueblo. Ellos es el pueblo, todo el pueblo se ha ido tras la idolatría. ¿Quién más? Sus reyes, los gobernantes, ahí están. Sus príncipes, esos representan a los ministros, a la gente de clase poderosa, los políticos. Sus sacerdotes, ahí está el clero, ahí están las autoridades religiosas, los que debían llevar al pueblo a tener un encuentro con el Señor. Sin embargo, hasta ellos están corruptos y han caído en la idolatría. Los sacerdotes, sus profetas, y se refieren no a los profetas de parte de Dios, a los falsos profetas, a los falsos pastores, los que tienen un falso mensaje, son portavoces de la religión falsa. Ellos son los que dicen: a un leño mi padre eres tú. Esos son los que proclamaban: adoremos
a este leño, ahí está la diosa Astoret, y adornémosla y rindámosle adoración y culto a ese leño, a esta piedra, y digamos que de ella venimos todos. Tú, piedra, eres nuestro creador. ¿Qué es esa barbaridad? Eso es una blasfemia, hermano. Todos se han ido tras la idolatría, adoran a un palo, adoran una piedra, adoran a escultura, adoran hoy día a imágenes, obra de sus propias manos. Y esto es característico del hombre que no quiere rendir su voluntad a la voluntad del Dios todopoderoso, del único y verdadero Salvador, que es el Señor. Este problema también lo denunció el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, por ejemplo. Lo diría hoy día a nosotros en Romanos capítulo 1. Ya, ayer al final del 20 dice que el hombre ya puede entender de Dios por medio de las cosas hechas de su creación, de modo que el hombre no tiene excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no quisieron abrazar al único y verdadero Dios, no le dieron ni las gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Se creían tener la verdad, creían tener la razón. Hoy día el mundo, con toda su cultura y desarrollo, profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre religioso está cegado y está en una torpeza. Es necio porque han cambiado la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, etcétera, etcétera. Hermanos, Jeremías también le dijo a este pueblo acerca de esta idolatría que va a levantar el juicio de Dios. En el capítulo 50, por ejemplo, el versículo 38, ya más adelante en Jeremías 50, 38, le hablaba a este pueblo: sequedad sobre sus aguas, porque dejaron al Señor, fuente de agua viva. ¿Qué es lo que van a cosechar? Sequedad. Dejaron a la fuente de agua viva, a Dios verdadero. Van a tener sequía por todas partes y se secarán, porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. Se vuelven necios adorando a imágenes. Eso dice la palabra del Señor, hermanos. Y esta práctica Dios la siente como una infidelidad, como una traición, porque no le das el rostro, sino que le das la espalda. Eso también dice este versículo 27, porque me volvieron la cerviz, me dieron la espalda, me mostraron la nuca y no el rostro. Me han dado vuelta su cara, me han dado vuelta. ¿Por qué? Porque su rostro está yendo hacia otros caminos en lugar de venir hacia mí, dice el Señor. Pero, en el tiempo de la calamidad, ya dice el versículo, ya, entonces se acuerdan de Dios. Cuando les visita la calamidad, algún problema en la vida, un problema económico, un problema matrimonial, un problema de vacío porque hay una pérdida de un ser querido, o una calamidad como un mismo terremoto, una calamidad del mundo natural que me mueve el piso. ¡Wow! Ahí sí me acuerdo de Dios. No es así. Es así. Por eso es que acá Dios se encarga de mostrarnos que la idolatría es impotente. Así que hemos visto que la idolatría es hipócrita. Vimos que la idolatría es engañosa. Cuidado, peligrosa. Vimos que la idolatría es envolvente y es entonces tremendamente obstinada. La idolatría es obstinada y además la idolatría trae el juicio de Dios. No vas a recibir bendición, por supuesto. Y por último, la idolatría es impotente. Y con esto ya voy terminando la palabra que hoy día el Señor tiene para nosotros. Dice:
en el tiempo de su calamidad, ahí sí dicen, levántate y líbranos. Hermanos, la idolatría es impotente. Dios entonces le responde, ¿y para qué me buscas ahora? Si toda tu práctica está fuera de mí, en otros dioses, ahora que tienes problemas me buscas. Yo ahora te digo lo siguiente, versículo 28, ¿dónde están tus dioses? ¿Dónde está tu idolatría? ¿Dónde están esos ídolos que te hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te pueden librar en el tiempo de tu aflicción. Dios manifiesta que los ídolos son impotentes. La idolatría es impotente, no se puede. Hermanos, qué tremenda enseñanza este versículo. ¿Cuántas personas solamente se acuerdan de Dios cuando les visita una aflicción? ¿No es verdad? Es verdad. Ya casi se ha hecho un dicho popular que el hombre busca a Dios cuando está en problemas, y lo hemos visto. Usted lo ha escuchado, seguramente también. Ya usted lo ha visto en muchas personas, ¿no es verdad? Judá, al igual que nuestra querida nación, ya en Chile, en Dominicana, en Cuba, en Estados Unidos, en todo lugar el hombre no ha cambiado. Observa que el hombre es el mismo, no ha cambiado, ya, y al igual que en esa época de Judá, ya aunque toda la nación lleva una vida sin Dios, excusándose, engañándose detrás de una religiosidad, aunque le han dado vuelta las espaldas a Dios, como dice ahí la palabra, aunque en lugar de adorarlo a Él y vivir según su palabra, se han metido en un sistema religioso. Se han metido en un sistema religioso ya para llevar a aquietar sus conciencias, para decir, bueno, yo estoy buscando a Dios, pero estás mal, no al Dios verdadero. Pese a todo ello, cuando a su vida le llegan problemas, aflicciones, alguna calamidad, ¿qué hace el hombre? Acude a Dios. Ya le pide, ya. Incluso cuántas veces a mí me dicen, ya cuando está vidas que han venido con tremenda angustia, hermano Carlos, ore por mí. ¿Y ahora te acuerdas de Dios? Y nosotros la verdad es que lo hacemos, lloramos, pero ¿qué dice Dios en este versículo? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Es decir, Judá, fuiste infiltrada por todas partes, en todas tus ciudades, allá están tus ídolos. Te has contaminado completamente. ¿Dónde están tus ídolos? ¿Qué ha pasado con tu fe ahora, Judá, cuando tienes problemas? Pídele a ellos a ver si pueden hacer algo. Hermanos, Dios no acepta que se le use como amuleto. Yo te dejo ese pensamiento, querido amigo. Dios no acepta que le uses como amuleto. O eres de Él o estás contra Él. Así dice el Señor en este versículo. La idolatría es impotente porque está basada en depositar la fe en dioses creados por el mismo hombre, dioses débiles, inertes, imágenes muertas y por lo tanto total y absolutamente impotente. Esto lo profetizan todos los profetas y podría buscar en Isaías, el mismo Jeremías. Vamos a buscar a Habacuc, mire, ya a uno solo más, Habacuc. Así que busque conmigo, por favor, al profeta Habacuc en el capítulo 2. Voy a leer versículo 18 al 20. Mire lo que dice Dios ahora por boca de Habacuc. 2:18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿De qué sirve? Son impotentes, imágenes improductivas. La estatua de fundición que enseña mentira, que hace una imagen, enseña mentira. Para que haciendo imágenes mudas que no hablan, imágenes que no hablan, confíe el hacedor en su obra y después invita a que todo el pueblo confíe en esa imagen. ¡Ay del que dice al palo, despiértate! ¡Ay del que dice a la piedra muda, le dice, levántate! ¿Podrá el palo enseñar?
he aquí está cubierto de oro y plata. Sí, lo adornan y no hay espíritu dentro de él. Son imágenes muertas, por ende no pueden hacer nada. La idolatría es impotente. A diferencia, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. El único Dios todopoderoso que puede librar de cualquier problema, incluso de esos imposibles para el hombre, son posibles esos para Dios. No hay nada imposible para el único y verdadero Dios. Dice el versículo 28, ya, levántense ellos a ver si pueden librarte. No es posible. Sin embargo, todo Judá estaba totalmente contaminado por esos dioses minúsculos. Hermano, ¿no pasa esto lo mismo hoy día en el mundo entero? Decía, ya hablaba de nuestros países, prácticamente hay un ídolo en cada ciudad. Ya no voy a seguir mostrando la idolatría que se da en el norte de mi país, Chile, por ejemplo, con la fiesta de la Tirana, o cómo se ha beatificado en la ciudad de los Andes hace años por el Papa a una santa Sor Teresa de los Andes, y entonces todo el pueblo se va a los Andes tras Sor Teresa. Si voy a México, la Virgen de Guadalupe, si voy para allá, si voy para acá, donde vaya van a haber ídolos. Donde vaya, en el país tuyo también, ¿no es verdad, queridos hermanos? Dominicanos, cubanos, haitianos, ya de cualquier nacionalidad, hermanos, y siendo que estamos llenos de esos ídolos, ¿por qué el país sigue cada día continuamente sacudido por calamidades? Mire España. ¿Usted cree que España no es un país idólatra? Créame que sí, créame que sí. Hermanos, cuántos países ya alejados de Dios. Cada día este mundo más alejado de Dios. Y el Señor está a las puertas. Quiera el Señor que tú salgas de esta religiosidad y vuelque tus ojos al único y verdadero Dios. Así que hoy día, a quienes escuchan este mensaje de la palabra de Dios, tú sabrás si vas a elegir una religión o seguir en una religión, o te vas a venir a abrazar a Cristo Jesús. Mi oración es que abras tus ojos, que aceptes a Jesucristo como tu Salvador personal. La decisión está en cada uno de los hombres, ¿ya? Pero quiero decirte que el mensaje central de la iglesia primitiva, el mensaje central de la iglesia apostólica, no de la iglesia cristiana fraudulenta, falsificada, el mensaje central de la iglesia apostólica, la iglesia genuina, ¿qué decía? Decía, en ningún otro hay salvación, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único que me puede dar salvación es Jesucristo. ¿A quién hay que venir entonces, querido amigo? A Jesucristo. Sal de la religiosidad, sal de tu idolatría y abraza a Cristo Jesús, porque Él fue clavado en la cruz del Calvario por tus pecados. Él murió por ti y solo Él en su amor puede darte salvación, perdón de pecados, vida eterna. Solo Él puede saciar tu vacío espiritual. Solo Él no te va a mentir, solo Él no te va a engañar, Él no te va a fallar porque Él te ama. Y Él hoy día te invita, ven, hijo mío, dame tu corazón, pon tu fe, pon todo tu ser, ya, en las manos del Señor Jesús, que Él hizo todo por amor a ti. Quiera el Señor que a través de esta palabra salgas de esa religiosidad y te vuelques a adorar al Dios vivo.
Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.